toca hablar sobre nuestro más reciente espectáculo de nuestro grupo Anacaona Teatro. Es un proyecto que pertenece a un proyecto que se llama Déjame que te cuente, de nuestro grupo, que consiste en la creación de diferentes espectáculos de narración oral escénica con diferentes temáticas y conceptos. En esta ocasión, el tema es la identidad cultural. Por ello, el espectáculo completa su título con el término identidad. Déjame que te cuente identidad recrea el encuentro de dos culturas, pero no de las tradicionales culturas que conocemos. Este espectáculo cuenta la historia de dos culturas fundamentales y a su vez marginadas, pero no silenciadas. Déjame que te cuente identidad cuenta el encuentro del primer negro cimarrón con la última indígena de la isla La Hispaniola, dando paso a la exposición de ambas culturas mediante el uso de recursos que van desde cánticos indígenas y africanos, toques de instrumentos típicos, vestuarios alusivos y términos en el idioma arahuaco y yoruba, dentro de un contexto narrado y otras veces representado, convirtiéndose así en la voz de la diferencia. Este espectáculo nació como una pieza de microteatro, con una duración de 14 minutos, que fue la que yo comentaba que había visto, que con el tiempo extendimos a 1 hora y 10 minutos, proceso que trajo consigo la necesidad de reabrir el proceso creativo que ya estaba cerrado. Y en esta reapertura nos sumergimos en un proceso diferente, viéndonos precisados a montar la obra de atrás a adelante, porque decidimos dejar como el final de la obra el montaje que ya habíamos presentado como una pieza de microteatro. Siempre tuvimos el deseo de que fuera un espectáculo mucho más extenso, por lo que no nos fue tan difícil la idea de mantener el proceso de creación abierto. En un inicio la pieza constaba solo de 2 cuentos, uno taíno y otro africano. Luego decidimos agregarle 2 cuentos más y así llevamos el espectáculo de 14 minutos a 29 minutos, el cual presentamos en nuestro local con gran éxito, pero dándonos cuenta de que aún podíamos abordar más profundamente estas vastas culturas. Decidimos crear un desarrollo que sirviera de enlace entre el principio y el final, permitiéndonos así agregar 2 cuentos más, por lo que arribamos a la cifra de 6 cuentos en total, 3 taínos y 3 africanos. Los cuentos africanos fueron más fáciles de obtener y seleccionar, pues todos fueron escritos por su propio intérprete y director, Usmel Díaz. Pero en el caso de los cuentos taínos, las decisiones no fueron tan sencillas, debido a una notoria y marcada ausencia de la literatura de esta cultura, por lo que nos vimos en la necesidad de extraer cuentos y leyendas sobre los indios Sioux de Norteamérica y no sobre los taínos, añadiendo a estos palabras y elementos de la cultura arahuaca, que es de donde provienen nuestros ancestros. Otro elemento identificativo de este espectáculo es el uso de pequeñas lámparas artesanales, que aquí hay una muestra, que se utilizan como utilería y ambientación en la obra. Estas lamparitas, y yo me prometí no decir esto, aquí no hemos confesado, nacieron producto de un estado ansiolítico de Usmel, que le dio por hacer lámparas y hacer lámparas, no para ninguna obra, sino que le dio por hacer lámparas. Sí. Y comenzó la casa a llenarse de lámparas. Y el local de ensayo a llenarse de lámparas. Y yo dije, Usmel, vamos a buscar un uso a las lámparas. A ver si pasa. Y fue así cuando entonces nos dimos cuenta que estas lámparas podían ser y podían fungir como una hoguera en la noche, donde alrededor de ella se originaban los cuentos que atrapaban a sus oyentes. Y entonces decidimos incluir las lámparas a este espectáculo y por lo tanto debimos adecuar las lámparas para la obra, porque ya no solamente eran lámparas, sino era ya utilería de una obra. Esa es la luna, Ochocúa. La luna. Y este es el sol. El polón.
Entonces, así fue que arribamos a vincular estas lámparas a este espectáculo. Entonces, Usmel, te toca hablar de la otra parte. El texto. El texto de la obra es fragmentado, no lineal. No se cuenta una historia con subtramas. Esta obra está formada por 6 cuentos diferentes. 3 de ellos son africanos y 3 son nativos provenientes de las culturas precolombinas. Los cuentos africanos, como se dijo anteriormente, fueron escritos por mí. El primero de ellos se llamó Cimarrón, fue un poema escrito en el año 1990. El segundo se llama Ritual, y fue un cuento escrito en el año 97. Y el tercer cuento, titulado El nacimiento de Ochocúa, es un cuento recientemente escrito para un libro que se está todavía por hacer, escrito entre Olga Quesada, una amiga que vive en Suiza, y yo. En el caso de los 3 cuentos de la cultura taína, el primero, titulado Leyenda de Toro Bravo y Nube Azul, es una adaptación de un cuento tradicional de los indios Sioux de Norteamérica. El segundo se titula Arahuaybe, y el tercero, un cuento taíno, adaptado por Lucina, porque son autores anónimos, para este espectáculo. También tuvimos que estudiar y leer el libro de Fray Ramón Pané, que nos sirvió y nos ilustró mucho acerca de la cultura taína. En cuanto al vestuario, nuestro vestuario en su inicio contaba con faldas negras que servían de elemento común entre los 2 personajes, y en el caso de la indígena, un tope muy colorido. En el caso del cimarrón, lo que va a haber una cinta que se anudaba en la cabeza, o que me anudo en la cabeza, y que en ocasiones me la cruzo en el pecho, que es la imagen que más tenemos del cimarronaje. Pero en el proceso de profundización y búsqueda de los orígenes de ambas culturas encontramos cómo las civilizaciones andinas precolombinas, sobre todo las aztecas y las incas, bordaban y aún bordan en sus faldas y ponchos las historias ancestrales. Si uno revisa el trabajo textil de estas culturas fundamentales, las indígenas de América, vemos que ellos en sus faldas tienen unas pequeñas figuras que parecen adornos, pero cuando uno se mete a indagar se da cuenta de que esos no son simples adornos, sino que son leyendas e historias completas que ellos llevan en su ropa, y que lo van llevando como un retablo donde cuentan su historia. No tienen libros, tienen ropa donde cuentan la historia. Y entonces a mí se me ocurrió que sería interesante poner en los vestuarios parte de estos cuentos, y es esto que ustedes ven acá, que ahorita vamos a hablar sobre esas figuras que tiene esta falda específicamente, que es la que usa Lucina. Mi falda tiene otros dibujos. Y bueno, y es una manera que encontramos, una nueva manera que encontramos de diálogo entre el público y nosotros a través del vestuario. O sea, que el vestuario no solo sirve para identificar un personaje y para cubrir nuestro cuerpo, sino que también queda una memoria visual de aquel relato que estamos diciendo, que estamos actuando, pero que está también magnificado en la falda, un poco haciendo un homenaje a ellos. La banda sonora y las danzas de este espectáculo. El concepto sonoro de la puesta en escena es apegarnos lo más posible a la tradición oral de los pueblos fundadores. Por eso, el montaje demanda de la música, que la música se realice en vivo y siempre que el destino lo permita, con los instrumentos originales de cada cultura. Estamos haciendo una búsqueda todavía del mayohuacán. Nos van a traer un mayohuacán para la función del domingo. Ya está hecho, pero está en llamas. Pero yo te puedo hacer una conexión. Bueno, todo sea bienvenido. Pero estamos trabajando con instrumentos. Con la Fundación Cueva del Pomi. Tienen un taller de fabricación de protocolos. Ah, bueno. ¿Es el que está Boinayer? ¿Eh? Boinayer, ¿es que está ahí? Boinayer. Porque hemos estado tratando de localizar. Estamos tratando de localizar a Boinayer para que nos dé un mayohuacán, pero lo conseguimos por otro lado. En el proceso musical y danzario de la puesta en escena estamos tratando de utilizar las danzas originales tanto de la cultura yoruba africana,
que llegó a Cuba, sobre todo fundamentalmente, que es la que más yo conozco, y la cultura taína. Y estamos trabajando con flautas indígenas. Yo hace muchísimos años nunca había pensado en este espectáculo. Cada vez que me iba a un país traía una flauta indígena y tengo una colección de flautas indígenas. Aparte de la lámpara. Aparte de la lámpara. Pero la flauta no la hice yo, la flauta la compré. Y entonces las metí también en este espectáculo. Y también nos prestaron flautas incas. O sea, en el espectáculo van a haber flautas incas originales que tenemos en el espectáculo. Son unos tótems preciosos. Entonces hicimos un rescate de los cantos afrocubanos, de los cantos de las culturas afrocubanas, sobre todo Yemayá, Ogún, el Eguá, pero tuvimos que hacer un rescate de los cantos indígenas y esto nos costó un poco más de trabajo, porque no hay mucha información ni memoria de estos cantos indígenas. Hemos tenido que trabajar sobre todo a partir del rescate que han hecho los puertorriqueños. Los puertorriqueños han hecho muy buen trabajo en ese sentido. De la cultura indígena, y entonces Lucina ha hecho una adaptación formidable y bellísima sobre los cantos indígenas. La música es hecha en vivo por un actor cubano que está aquí viviendo con nosotros, y entonces él domina muy bien la cultura africana y ha tenido que sumergirse también en la sonoridad ancestral taína, que es algo de lo que estamos trabajando, porque le decía ahorita a Fausto, nos interesa que la obra suene ancestral, nos interesa que la obra suene ancestral, sobre todo por mantener el espíritu ritual, que es un proceso donde queremos volver siempre al teatro ritual, al teatro primario. Hemos tenido que aprender también las danzas, adaptar las danzas afrocubanas e indígenas al espectáculo, hacer esa búsqueda, esa recreación de todo este proceso. En cuanto a la puesta en escena, bueno, la obra tiene la concepción circular del Areíto, que es la fiesta religiosa de las culturas taínas, pero también tiene un poco de ese proceso ritual ancestral del teatro primario, por lo que los desplazamientos son mayoritariamente concéntricos. Mientras hacemos estos, rescatamos la esencia ritual del teatro. En la pieza hacemos uso de los 3 elementos básicos de nuestro grupo. Nuestro grupo tiene 3 elementos básicos: el bambú, la cuerda y la arena. En casi todos nuestros espectáculos hay bambú, cuerda y arena. Es muy difícil que eso no ocurra. De hecho, el sol está hecho con hilo, con cuerdas. Y la lámpara con madera, con bambú. Entonces, la arena está en otra parte, no lo puedo encontrar. Pero hacemos un uso de los 3 elementos fundamentales de nuestro grupo. Las luces son un complemento importante, ya que la obra está concebida para que se alumbre desde el interior. O sea, nosotros usamos como 14 lámparas en escena, que cuando todas están encendidas se pueden apagar las luces de atrás. Y entonces, aunque en penumbra, se logra ver el espectáculo. Si no apoyamos con la luz eléctrica porque es fundamental, pero las lámparas son capaces, cuando están las 14 encendidas, de iluminarnos. Los recursos actorales que usamos para la puesta en escena fundamentalmente fueron la oratoria, o sea, lo que estamos haciendo es narración oral a viva voz, aunque pasamos por algunos momentos por personajes. La transición a personajes de un cuento o de otro. La máscara, usamos una máscara no corpórea, una máscara que la vamos a ver, está en el mismo vestuario, la usamos también. Y la manipulación de objetos, o sea, también somos titiriteros, hacemos títeres de vez en cuando y trabajamos la manipulación de objetos. En resumen, esta nueva obra nos llena de satisfacción, pues se lograron cosas importantes para la estética de nuestro grupo, como el sumergirnos en las culturas fundamentales de nuestra identidad latinoamericana y caribeña, poco explorada por la mayoría de nuestros contemporáneos, entrar en un temporritmo para el rescate y reinterpretación de nuestras leyendas ancestrales, haber hecho un estudio y búsqueda de la luminosidad de la obra
a partir de sus propios elementos y por último entrar en una nueva manera de diálogo partiendo del vestuario, siguiendo la tradición de los pueblos precolombinos americanos. Estos son elementos que junto a la actuación visceral, según Ángelo Valenzuela, que dijo que era una obra muy visceral, es lo que hace de nuestra propuesta nuestro camino a seguir. Muchas gracias. Bueno, realmente me siento muy contento que se puedan narrar nuestra leyenda, nuestra mitología, pero sí me gustaría poder aportar. Existe un diccionario de ahí. Sí. No sé si tú lo conoces. Sí, lo Sí, tenemos. tenemos. ¿Lo tienes? Sí, Bueno, lo imprimí de internet. Hay un diccionario de ahí. Tenemos todo, exactamente. Y hay un dramaturgo dominicano que está trabajando mucho de esa parte, que es Carlos Burgo, de hacer adaptaciones taínas en su dramaturgia. Y te puedo hacer varias conexiones. Yo soy de Red Cultural, que es una entidad que agrupa muchas entidades en Red Cultural. Esa escritura tú puedes conseguir en Mario Borja. Y en Ocoa hay un investigador, ahora yo sé que apellido Mejía, que es músico, o sea, William es de teatro. Es un investigador de música dominicana que es el que organiza el encuentro con el Centro León sobre cultura y Darío Tejeda tiene una investigación sobre la parte de la música. Una investigación sobre la música de los taínos y entonces en San Cristóbal, Baní, hay algunas investigaciones a nivel de danza taína, porque ahí están los mayores de grupos indigenistas. Pero también tú puedes encontrar la máscara, eso como para fortalecer el montaje, yo lo veo muy interesante. No sé si tú has visitado Hoyos del Sanado, o alguien conoce Hoyos del Sanado, que es donde hay la mayor cantidad de máscara taína en esa cueva que queda en construir. Y hay muchas máscaras que se pueden utilizar para convertir en esos personajes mitológicos. Y es increíble el aporte. Yo le puedo prestar un libro que escribió una dominicana sobre mitología nacional para niños. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hoyo del Sanado. No, usted. Jorge Costa. Entonces, felicidades, me siento muy contento que haya un texto que recoja nuestra mitología. Yo voy más lejos, hay que ampliarla, porque no podemos ser un poco separatistas. Los blanquitos también aportaron a este secretismo cultural. Y felicidades. Hay un cuento también de Máximo de los Mañones, de donde viene la gente, que es un texto donde él también de una manera muy mágica describe un poco esa historia de la mitología taína, poniéndole los nombres, que incluso Cristian, el arquitecto, también tiene un libro donde seguro ya trabajó algo con el tema de la historia taína, Sí, también Martínez. Hay muchas cosas que pueden fortalecer, o sea, para dominicanizarla más. O sea, hay muchos elementos a tomar. Sí, también que como corte, hay un libro que se llama Las Epopeyas de Aumaqueis, que también tiene muchos mitos taínos ahí. Incluso dice cómo los pájaros carpinteros le Sí, hicieron... toda esa mitología, porque nosotros somos la fuente originaria, que todo eso viene del Lamupane. Entonces nosotros lo extraímos de ahí para ir como a la fuente originaria, a partir de ahí como darle nuestra propia interpretación, porque todo eso, lo de las ranitas, aquí. Sí, bueno, primero es efectivamente que... perdona. ¿No? Él me dijo cada mes. Sí. Me estaba pasando. Pero puede terminar. No, ya es. Ok.
que todos los que teatro en República Dominicana deben tratar de acercarse a las fuentes, a las diversas fuentes de conocimiento de lo que ha sido el proceso de formación de la etnia y la identidad dominicana, por donde va eso. Dominicano es lo que somos ahora, por cierto. Ahora desde 1844, y cada vez más hemos sido más dominicanos, menos dominicanos, dependiendo de qué influencia recibamos de un lugar o de otro. Los aborígenes no eran dominicanos, ni los africanos que vinieron tampoco eran dominicanos, ni los españoles tampoco. Dominicanos somos ahora. Bueno, bien. Luego, cuando comienzan a decir de los cuentos, 3 cuentos taínos, pero que tuvieron que buscar tradiciones aborígenes de los Sioux norteamericanos específicamente, y luego dice 3 cuentos africanos también. Sin embargo, en algún momento me parece haber oído que son de tu autoría, pero a partir de, ya sea de literatura tradicional o de oratoria aborigen y africana, o de tradiciones aborigen y africanas, pero son tuyos, no son africanos, no son taínos, esos cuentos son tuyos, son de un hombre cubano dominicano que vive aquí y ahora, y que utiliza como motivo, ¿sí?, estas cosas, estas tradiciones africanas, perfectamente pueden identificarlo, reconocerlo y difundirlo, porque son creaciones propias tuyas, aunque motivadas en esta tradición y estas cosas. Eso por un lado. Por otro lado, observo que tu propuesta, vuestra propuesta, la propuesta del grupo, de la Caona Teatro, esta propuesta en particular, identidad, ¿cómo se llama? Déjame que te cuente identidad. Observo que hay, la signicidad es muy protagónica en esta obra, por lo visto, por todas las cosas que habéis contado. ¿A qué? La signicidad, todos los elementos de significaciones, fundamentalmente de tipo visuales, Sí. y danzarias, o sea, kinésica y demás, las máscaras, las caracterizaciones, e inclusive la semiología y la literariedad mismo también está lleno de signos que estallan y se amplían, siendo mucho más que el signo mismo. O sea, hay una multivocidad, por decirlo así, en términos del receptor, de lo que recibe el que mira la obra. Entonces, a propósito de eso, se me ocurre una pregunta. ¿Controlan ustedes, tienen más o menos controlado o están estudiando la posibilidad de que esa relación, esa interrelación que debe construirse, crearse entre quien mira y quien oye y quien siente y vive la obra nuestra, construya su propia obra a partir de lo que ustedes le están dando? Es decir, lo que ustedes le están dando como obra